que tenemos acá una ecuación física. P presión, V velocidad. Hay que encontrar entonces cuál es la expresión, a qué representa físicamente K. Bien, entonces obviamente esto tendría que ser con lo que es el análisis dimensional. Tendríamos acá la dimensión de la presión es igual a ¿quién? A la dimensión de la velocidad elevado al cuadrado, y nos piden qué cosa representa físicamente K. La dimensión de la presión, muchachitos, es M, L-1, T a la menos 2. ¿Verdad, pequeñín? Luego tenemos de que la velocidad es L por T a la menos 1. Esto está elevado a ¿quién? Al cuadrado por la dimensión de K. Bien, entonces tenemos acá de que K, resolviendo tendríamos acá L cuadrado, T a la menos 2, se cancela. T a la menos 2 con T a la menos 2, L cuadrado viene como L a la menos 2 con L a la menos 1. Saldría L a la menos 3, o sea, te quedaría entonces M, L a la menos 3. Entonces, ¿a quién representa físicamente K? Masa entre volumen, ¿sí o no? ¿Eso qué cosa vendría a ser? Lo que es la densidad. La densidad conocida también como masa, ¿masa qué? Masa específica. ¿De acuerdo? Entonces, esa era tu respuesta. ¿De acuerdo? Dice que directamente se va a ¿dónde? Al techo, ¿no? Al techo, a este punto, al punto B. Y que luego se dirige a la otra pared, ¿no? O sea, al costado, punto C. Me piden a mí a encontrar aquel vector que hace posible ir directamente del punto A al punto C. Sabiendo que te dan ahí dos vectores, mencionan ahí dos vectores. Uno que va de A a B, es este de aquí, ¿de acuerdo? Él es el vector AB, ahí está. Y el otro vector dice que va de B a C, de esta manera. Va de B a C. Vector BC. Y es más, te dan de dato cada uno de ellos. Te dicen que el vector A y el vector B son los siguientes. O perdón, el vector AB y el vector BC, ¿no? Nos dan de dato que el vector que va del punto A al punto B, o sea, de la pared lateral hacia el techo, dice que vale, según el dato, 1,5 y, ¿no? Más 1.0 J más 1.2 K. Dice que luego te dan otro vector que va de B a C, ¿no? Colocamos por acá vector B hacia C. ¿A qué es igual el vector? Dice ahí que es menos 1, menos 1,0 y más 2,0, en este caso J, ¿de acuerdo? Menos 2,5K, ¿no? Dice que nos piden hallar aquel vector que va directamente ¿de dónde? De A a C. Reiteradas veces se ha dicho y se ha mencionado en clase que es importante manejar los temas iniciales. El tema fundamental que siempre se ha recalcado, y todos los profesores lo sabemos y también los alumnos, que el tema fundamental es el de vectores, ¿no? No podemos iniciar los temas siguientes si no sabemos qué es una magnitud vectorial y qué es una magnitud escalar. Entonces este problema es esencial, básico, porque simplemente lo que tienes que hacer acá es que calcular este vector que va de A a C. Y como ya sabrás, te das cuenta ahí que ese vector de rojo, que podemos llamarlo así, vector de desplazamiento, en este caso vamos a llamarlo de A a C. ¿Cómo se determina? Simplemente sumando los vectores. Así de sencillo, ¿no? Entonces tendrás que acá, si quiero saber cuánto vale el vector AC, simplemente sumo. Nada más. Este problema se pudo haber hecho en tan solo un minuto, ¿no? El que es hábil, el que ha estudiado, claro está, ¿no? Entonces, sumando por favor acá, sería 0,5 ¿qué? Y sumando acá por favor, 3J, sumando aquí, ¿qué sería? ¿Menos cuánto? Réstale por favor, sería 1, dando ahí la clave, 1,3, ¿no?
AC vendría a ser 0,53 menos 1,3 K. La clave en este caso sería la clave la E. ¿Te das cuenta que simplemente era restar esos dos datos? Era sencillo así. Una caja de 4 kilogramos es empujada por una fuerza constante, F, tal y como lo estás viendo. Sube con velocidad constante. Tenemos acá entonces de que la velocidad es constante. Ese dato obviamente te dice de que el cuerpo está subiendo en equilibrio. ¿Está bien? Luego dice, la dirección de F es paralela al plano inclinado y el coeficiente de fricción cinético entre la superficie de contacto es igual a 0,5. O sea, quiere decir entonces de que acá hay rozamiento, hay fricción. ¿Cuánto vale ese coeficiente de rozamiento cinético? 0,5, dice el problema. ¿Qué más? Luego dice de que cuáles de las siguientes afirmaciones son las correctas. Además me dicen que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado y me dan un dato acerca de alfa. Me dicen que el seno de alfa es 0,6, coseno 0,8. En otras palabras me están diciendo que alfita ¿cuánto vale? Perfecto. Entonces tendríamos ahí 37 grados alfita. Vamos a ver cuáles son las proposiciones correctas. Después leemos las proposiciones. Primero vamos a desarrollar acá el problemita. Mira, para empezar, gravedad 10. Tenemos acá entonces aquí el peso sería ¿cuánto? Excelente, 40 newton. Perfecto. Luego vamos a descomponer el peso. Tenemos entonces una componente paralela al plano y la otra componente ¿qué? Perpendicular al plano. Tenemos acá entonces las componentes. Profesor, y para poder encontrar el valor de esas componentes, ¿cómo hacemos? Pues recuerda entonces que este angulito que vale 37 va a pasar justamente acá por geometría. Entonces acá tenemos 37 graditos y ya pues podemos obviamente descomponerlo rápidamente, ¿verdad chicos? Tendríamos entonces de que las componentes vendrían a ser, si acá es 37, 40, acá vendría a ser 24 newton y acá tenemos ¿cuánto? 32 newton, descomposición de esta fuerza. Por otro lado, tenemos acá también una fuerza de contacto que es la reacción normal. Tenemos acá la normal entonces, en este caso estas fuerzas que son perpendiculares al movimiento se están equilibrando. 32, la normal vendría a ser ¿cuánto? 32. Pero si el deslizamiento, profesor, es hacia arriba, entonces quiere decir que en sentido contrario tiene que existir ¿qué? Lo que es el rozamiento. Perfecto. El rozamiento cinético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está deslizando. Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento cinético, esto es igual a ¿quién? A la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético. Y te estás dando cuenta de que la normal vale ¿cuánto? 32. O sea, el coeficiente es 0,5, por lo tanto 32, 0,5, ¿cuánto sale? Muy bien, 16 newton. Además, tenemos de que como está a velocidad constante, esto quiere decir que es equilibrio. O sea, de manera práctica podemos decir que la magnitud de las fuerzas que van inclinadas hacia arriba tiene que ser igual a ¿quién? A la magnitud de las fuerzas que van ¿qué? Inclinadas hacia abajo. Profesor, ¿pero quién va inclinada hacia arriba? Justamente el problema te dice que ¿quién va inclinada hacia arriba? ¿Quién? F. Muy bien. Y las que van inclinadas hacia abajo, dime, ¿sí o no que es la componente del peso, que es ¿cuánto? 24 newton. ¿Quién más? 16, que es la fuerza de ¿qué? De rozamiento. Entonces tendríamos de que la fuerza al final, descubrimos de que vale ¿cuánto? Vale 40 newton. Básicamente ese es el problema. Y de acá pues viene una serie de preguntas que son para indicar verdadero o falso. Por ejemplo, una dice, el modo de la fuerza es 24 newton. Falso. Porque hemos llegado a la conclusión de que esa fuerza vale ¿cuánto? 40 newton. La fuerza resultante en la dirección al plano es paralela al plano. Entonces, obviamente, si te dicen que la velocidad es constante, no tiene sentido ni siquiera hablar de fuerza resultante, porque la fuerza resultante vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 0. Entonces, esa proposición también es falsa. Ah, viene acá algo interesante, dice, la suma de fuerzas en la dirección opuesta al movimiento de subida de la caja es igual a 40. ¿Tú qué dices? ¿La caja está subiendo, sí o no? Las que van opuestas vendrían a ser ¿quién? 16 y vendría a ser ¿quién? 24. Por lo tanto, ella sí es correcta.
Luego dice también el moro de la fuerza de rozamiento que actúa en la caja es de 16 Newton. Perfecto. También sería entonces correcto. Entonces la clave sería 3 y 4. Que una persona de 60 kilogramos cae a un pozo seco. La persona cae y luego dice, los bomberos realizan un trabajo de 30.000 joules para sacarla. ¿Cuál es la profundidad del pozo? Bien, entonces esta personita a la cual están rescatando, ella tiene una masa de ¿cuánto? De 60 kilogramos. Los bomberos obviamente tienen que rescatarlo entonces acá de la patita, del piecito, perdón, lo están jalando, entonces obviamente acá la personita tiene que un determinado peso, ¿sí o no? La pregunta es, entonces, a ver, ¿cuánto trabajo han realizado? Pero, ¿qué desplazamiento han tenido que efectuar justamente acá para poder sacarlo? Ah, eso es lo que te están pidiendo. Dice que esas personas han realizado un trabajo de ¿cuánto? Un trabajo de, excelente, 30.000 joules. Bien, muchachitos. Se supone que si la persona se ha caído, entonces obviamente está ¿qué? Está en reposo, ¿sí o no? Se ha caído. Se supone que si tú lo vas a sacar, obviamente al final tendrás que dejarlo ¿qué? En reposo. ¿Y eso por qué esa aclaración? Mira, tenemos acá el trabajo de las fuerzas ¿qué? De las fuerzas no conservativas. Esto es igual a ¿quién? A la energía mecánica final menos ¿quién? Menos la energía mecánica inicial. ¿Está bien? Tomamos como nivel de referencia acá el piso, decimos, si la persona obviamente está en el piso, está sin energía potencial, sin energía cinética, entonces su energía mecánica inicial ¿cuánto vale? Vale 0. Al final, el trabajo de las personas, que es una fuerza no conservativa, que es ¿cuánto? Que es 30.000 joules, será solamente igual a ¿quién? A la energía potencial gravitatoria que ha adquirido, que sería el m por g por h. Bien, vamos a reemplazar. Ese trabajo vale ¿cuánto? 30.000 joules. La masa es de 60 kilogramos, gravedad 10. Y te piden acá lo que es la profundidad. ¿Y eso saldría cuánto? 50 metros. Te dicen ahí que un alumno, o en este caso Carlitos, agarra un juguetito y lo va a trasladar y de pronto lo suelta. Ese cochecito sale directamente hacia la derecha con 3 metros por segundo. Y que debido al rozamiento que habría entre las llantas y el piso, hace que este cuerpo al final se detenga. Ya sabemos de antemano que es debido a que al rozamiento. ¿De acuerdo? Dice que se traslada a una distancia de ¿cuánto? Dice que es 1 metro. 1 metro. La masa del cochecito dice que vale 0,5 kilogramos. Ahí está, ¿no? Tenemos entonces de datos la velocidad inicial, tenemos la distancia que se va a trasladar hasta que se detenga. Ojo con eso, se detiene. Tenemos también la masa y con eso nos piden hallar acá lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de fricción o también llamada fuerza de rozamiento? Específicamente llamado fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Para que ocurra todo ese evento. Y como te mencioné, esta pregunta se pudo haber hecho de dos maneras, ¿no? Tomando el tema de dinámica y rozamiento, o si no, con lo más factible, que es lo más rápido, el tema de trabajo y energía, ¿no? Y eso lo hemos indicado muchas veces, que hemos afirmado la relación trabajo-energía. Trabajo neto, realizado sobre un conjunto de fuerzas sobre un cuerpo, hace que el cuerpo varíe la energía cinética. Variación de la energía cinética. Ahí está. En este caso, de antemano ya puedo graficar las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos aquí el llamado peso o fuerza de gravedad, que obviamente sabemos que no son iguales en concepto. Tenemos acá la fuerza normal, ¿de acuerdo? Ahí está. Y como el cuerpo no sube ni baja, ya sabemos que ellos dos como son iguales, ¿no? Entonces, si ella es mg, ¿no? mg, entonces la fuerza normal obviamente es
mg. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Falta graficar una fuerza. ¿Cuál es? La llamada fuerza de rozamiento cinético, que obviamente está apuntando en contra del deslizamiento. Hacer esa aclaración. Algunos afirman en contra del movimiento, que es algo erróneo. ¿De acuerdo? Una vez afirmado eso, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. La única fuerza que hace que el cuerpo varíe la energía cinética, o en pocas palabras la velocidad, es la fuerza de rozamiento cinético. Por lo tanto sería así. Trabajo de la fuerza de rozamiento cinético igual. Variación de energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como el alumno es hábil, sabe que la energía cinética final vale 0, ya que está en reposo, se detiene. Ella vale 0. Por lo tanto, tenemos ahí simplemente ello. ¿Qué nos queda acá? Reemplazar. Trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. ¿Cómo se calcula, muchachos? Es la fuerza de rozamiento cinético por la distancia. Pero le añado el signo menos porque está en contra del deslizamiento. Eso lo sabemos. Es igual a menos la energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Un medio de la masa. Y ojo con esto. Rapidez inicial al cuadrado. Algunos mencionan velocidad, cosa que no está bien. Muy bien. De acá se va el menos con el menos. ¿Y qué te queda? Lo que quieres calcular, que es aquella fuerza que hace que se detenga el cochecito. Reemplazamos. Fuerza de rozamiento es la que quiero. La distancia es 1 metro. Ahí está. 1 medio de la masa. ¿La masa me dan? Sí. ¿Cuánto vale? 0,5. ¿Por quién? Por el valor de la velocidad al inicio. ¿Y cuánto vale? 3. 3, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Haciendo una operación de forma rápida, sabemos aquí que la fuerza de rozamiento cinético es igual a 2,25. Ahí está. Tú eres hábil en eso. Pero en el problema me está afirmando haciendo una punta. Entonces, si yo lo expreso esto de forma vectorial, sabemos que está en contra. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento cinético de forma vectorial sería menos, hacia la izquierda, el valor 2,25, obviamente I, unidad newtons. Esa sería la fuerza afirmada acá. Dando la clave, la letra E, fácilmente. Ahí está. Muy bien, sigamos. Y registran una velocidad de 1,5 metros por segundo. Determine el periodo de oscilación de las olas del mar. Bueno, entonces acá vamos a graficar esas olitas. Tenemos que la parte de arriba, ¿qué cosa sería? Muy bien, vendrían a ser lo que son las crestas. Pero la distancia de cresta a cresta, ¿a ti qué te da? Excelente. ¿Una qué? Una longitud de onda. Entonces, según el problemita, te dice que esa distancia es de 6 metros. O sea que la longitud de onda es de 6 metros. Además también te dan lo que es la rapidez de propagación, que es 1,5 metros por segundo. Bien, rapidez de propagación entonces 1,5 metros por segundo. Creo que no hay nada más que hacer acá. Este problema está recontra fácil. Tendríamos de que la rapidez de propagación es la longitud de onda, ¿entre quién? Entre el periodo. Y justamente el periodo es lo que te están pidiendo en este problema. ¿Qué hacemos, profesor? Pues simplemente hay que reemplazar. Y te va a salir acá, el periodo va a ser igual a ¿cuánto? Según el sistema internacional acá tenemos 4 segundos. $1.500 metros por segundo. Me están afirmando también que en ese punto la distancia hacia la ribera dice que es 100 kilómetros, ¿no? Sí, dice 100 kilómetros, o sea 100 por 10 a la 3 kilómetros. Recuerda que tenemos que trabajar en el sistema internacional, entonces es dable colocar las unidades. Siendo así, me está pidiendo a mí lo siguiente: determine el tiempo o la diferencia de intervalos de tiempo de llegada al litoral. Entonces lo que yo voy a hacer acá fácilmente es aplicar
lo siguiente, no sin antes afirmar que aquí se asume que la velocidad de cada uno de ellos es constante, por lo tanto aplicamos lo que ya manejamos del MRU. Por lo tanto, entonces de forma rápida sabemos que el tiempo para cualquier situación en el MRU se calcula como la distancia entre el valor de la velocidad. En este caso tendré dos tiempos, para el primero y el segundo. Entonces acá colocamos dos tiempos, ¿de acuerdo? Primer tiempo, la distancia del punto hacia el litoral es única y en este caso valdría 100 por 10 a la 3. Entre la velocidad del sismo, que en este caso nos dicen que es, bueno, en este caso nos dice, vamos a colocarla acá para que veas la diferencia del maremoto. Dice 1500. ¿De acuerdo? Haciendo el cociente nos saldrá obviamente al ojo 66,7 segundos. Si yo hago ahora la misma ecuación para lo que es el sismo, obviamente ya nos adelantamos en que el tiempo va a ser menor. La distancia no cambia, sigue siendo la misma entre la velocidad. ¿Cuánto vale? 5000. Haciendo el cociente aquí nos sale en este caso 20 segundos. Entonces esta onda llega obviamente a un tiempo de 20 segundos y el otro a 66,7 segundos. Me piden en este caso la diferencia. Esto coloco por acá. Por lo tanto, la diferencia de tiempos vendría a ser simplemente la resta. Restando ahí, obviamente nos sale la clave A, en este caso, ¿no? 46,7 segundos. Clave A. Perfecto. Ahí está. Del periodo generado por un péndulo simple. Ahí se trabajó bastante con esta pequeña ecuación. O sea, si ya me menciona de un péndulo simple, ya en tu cabecita, en pleno desarrollo del examen, se te debe venir esta pequeña fórmula, que se ha colocado bastante. 2pi por la raíz cuadrada de ¿quién? De la longitud entre la aceleración de gravedad. Eso es lo que aplicamos en el tema de péndulo simple. Y eso es lo que menciona aquí. Pero me dicen que tenemos dos planetas, en este caso la Tierra, Plutón. Me dan los datos. El periodo en la Tierra dice que es 2 segundos y la gravedad en la Tierra es 9,92. Me está pidiendo determine el periodo en Plutón, sabiendo que la gravedad en Plutón es 0,62. Eso es lo que afirma. Entonces, en ese tipo de problemas en la cual ya sabes que vas a hacer una relación de periodos, sale una nueva propiedad, ¿no? Que la relación de periodos, en este caso Plutón, entre el periodo de la Tierra, es igual a la raíz cuadrada de la inversa. Eso se deduce de la relación, muchachos. Entonces, gravedad de la Tierra entre la gravedad de Plutón. Te darás cuenta que todo es dato, solamente es cuestión de reemplazar. Periodo de Plutón, ¿qué es lo que te está pidiendo? Entre, ¿sí? El periodo de la Tierra, 2. Es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Gravedad de la Tierra, 9,92. Eso es lo que afirman ahí. ¿Entre quién? 0,62. Te das cuenta que simplemente es una ecuación en la cual tienes que operar y encontrar lo que te pide. Sencillo, regalado. Periodo entonces en el planeta Plutón, ¿cuánto es? Haciendo un esfuerzo mental sale la clave E. La clave E, o sea, 8 segundos. Ahí está. Respuesta. Dicen ahí que tienes una pequeña carga en la cual tiene una cantidad de más 2 por 10 a la menos 7. Ojo con el signo, es una carga positiva, por lo tanto se genera a su alrededor un campo eléctrico. Ese campo eléctrico sabemos que es de alguna u otra manera materia no sustancial que genera en cualquier punto
dos magnitudes físicas que ya conocemos, que es la intensidad de campo eléctrico, que ojo es una magnitud vectorial, y también nos genera el famoso llamado potencial eléctrico, que es una magnitud escalar. Entonces, si nosotros lo representamos ahí en el esquema, podríamos ver lo siguiente, ¿no? Siendo L intensidad de campo eléctrico, que creo que en esta pregunta solo menciona como campo eléctrico. Aclarando eso, por favor. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico, L, que es una intensidad de campo eléctrico, se grafica de esta manera. Saliente a la carga, porque en este caso es positiva. Si fuese negativa, sería entrante. SE se representa de esta manera. Ahí está. Pero también en ese mismo punto, el campo eléctrico me genera el famoso llamado potencial eléctrico. Entonces, en el punto P tendríamos dos magnitudes: la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico. Ahora, si deseamos, podemos calcularlo, ¿no? Calculamos cada uno de ellos. La intensidad de campo eléctrico, solamente el valor. Para una carga puntual como la que está aquí es la constante Coulomb por la carga entre la distancia al cuadrado. Vamos a colocar de esa manera. En cambio, el potencial eléctrico sería la constante K, carga, entre la distancia. Ahora, obviamente aquí, para calcular el E, tenemos que colocar el valor absoluto. Ahí está. Muy bien. Vamos con los datos y me mencionan aquí que hay que asumir que el K es 9 por 10 a la 9, o sea, estamos en el vacío. Y la carga, ¿me dan datos? Sí. La distancia la tenemos también. 6 centímetros, pero ojo, en metros. Eso ya sabemos, lo hemos recalcado bastante en la academia. Sería 6 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí, chicos, operemos. Reemplaza. K, 9 por 10 a la 9. Q, simplemente el valor, 2 por 10 a la menos 7. Entre la distancia al cuadrado, 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Eso operando automáticamente, tú eres hábil bastante en esto, trabajado bastante, y operando sale 0,5, ¿ya? 0,5 por 10 a la 6. Obviamente la unidad es Newton por Coulomb. Calculemos el potencial eléctrico, por favor, de una vez. Sería 9 por 10 a la 9. El Q, en la cual ya consideras el signo, porque el potencial puede ser positivo o negativo. En este caso, obviamente, saldrá ¿qué? Positivo, por ser una carga positiva. Por 10 a la menos 7. Todo eso entre la distancia. Y la distancia es 6 por 10 a la menos 2. Ahí está. Tú eres hábil en esto. Eres bien hábil en esto. Operando, ¿cuándo sale? Al ojo, 3 por 10, porque sale a la vista, a la 4 voltios, ¿no? Y con esto me piden a mí dar la veracidad de la respuesta. Obviamente acá es positiva. La clave A nos dice el campo eléctrico es nulo. El campo eléctrico es nulo porque no hay ninguna carga puntual. Recuerda que el campo eléctrico lo proporciona esta carga. ¿De acuerdo? Esta carga. Entonces, en el punto P, independientemente de que haya o no haya carga, esta carga, que es la que genera el campo, proporciona estos dos. Y si la carga es diferente de 0, obviamente hay un E, ¿no? La pregunta B dice que el campo eléctrico en el punto P está dirigido hacia la derecha, hacia la carga. ¿Está dirigido hacia la carga? Obviamente que no, está saliente hacia la carga. Fuese así, sí que fuese negativa la carga. En la pregunta C dice, o la clave C dice, el campo eléctrico en el punto P es negativo. Bueno, ya de antemano sabemos que el campo eléctrico, o sea, el E vale 0,5 por 10 a la 6, ¿no? Y eso está mal. El potencial eléctrico en el punto P está dirigido. Esa pregunta, como que a veces parece una pregunta tipo chiste, ¿no? En realidad, porque dice el potencial eléctrico, está dirigido. Sabemos que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, no tiene sentido entonces, ¿no? No es una dirección, no tiene una dirección, es una cantidad escalar, ¿no? No sé por qué San Marcos
toma esa pregunta, pero que acá en Academia Pitágoras sabemos perfectamente que cada profesor en ese tema me ha recalcado bastante en eso, ¿ya? Y el potencial eléctrico en el punto P está dirigido hacia la carga. Bueno, ya lo hemos dicho eso. La clave dice: el potencial eléctrico en el punto P es positivo y vale 3 por 10 a la 4 voltios. Sí, es positivo y vale ¿cuánto? 3 por 10 a la cuarta, ¿no? O a la 4. ¿Ya? Clave entonces la E. Clave sería acá la E, ¿no? Ahí está. Muy bien. Esa batería dice que vale ¿cuánto? 12 voltios. Ahí está. También tenemos una lámpara que obviamente tiene ciertas indicaciones. Dice que trabaja a una potencia de 2,25 watts. El voltaje a la cual trabaja esa pila dice que vale 4,5 voltios. Ahí está. Lámpara trabaja a estas indicaciones. Me está afirmando que así como está, no es posible que ocurra el funcionamiento. Hay que colocar una resistencia extra, o sea, L. ¿Cuánto vale L para que se dé el trabajo normal de la lámpara? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente lo siguiente. Tenemos ahí de dato la potencia y el voltaje a la cual trabaja esta resistencia. De aquí podemos afirmar algo. Sabemos, todos sabemos. Si sabes, yo sé que tú sabes. La potencia, ¿a cómo se calcula? El voltaje por la corriente, ¿no? Entonces, reemplazamos. ¿El cuánto vale? 2.25 es igual ¿a qué? Al voltaje a la cual trabaja la lámpara, que es 4,5. Por la corriente que pasa por ella. Ahora, profe, ¿yo cómo sé si no pasa la corriente? Sabemos que aquí la corriente depende únicamente de la pila. Y la pila tiene dos signos, polo positivo, polo negativo. Por convención se ha dicho que la corriente sale del polo positivo y en este caso sería en sentido horario, ¿no? Horario, perfecto, horario. Esto es la corriente que pasa por la lámpara y además por la resistencia, que es lo que tú quieres calcular. ¿Tenemos la corriente? Sí. ¿Cuándo sale la corriente acá, muchachos? Sale operando ahí, tú eres hábil en eso, operamos ahí y sale 0,5, ¿no? Sí, 0,5 amper. Si es 0,5 amper y viene de esa manera, hagamos algo. Si tú analizas la resistencia, que es L, sabes muy bien que estos dos puntos, que son los extremos, ¿no? Están bajo una diferencia potencial que vale 12 voltios. Pero ya en el extremo de esta resistencia o la lámpara, tenemos el voltaje que vale 4,5. Si es que vale 4,5, entonces pregunta, muchachos, ¿cuánto vale acá el voltaje de la resistencia? Obviamente es la suma del voltaje del R mayúscula con el voltaje de la lámpara, me tiene que dar el de la pila. Entonces, ¿cuánto vale aquí? Simplemente vale 7,5. Voltaje en la resistencia R, 7,5. Ahí está. Profe, ¿por qué hace esa aclaración? Porque teniendo el voltaje en R y además teniendo la corriente que pasa por ella, porque ya lo tenemos, 0,5, aplicamos lo que se te ha mencionado en clase, ¿no? ¿Qué se te mencionó? ¿La ley de qué? La ley de Ohm. Por la ley de Ohm, ¿qué afirmamos? Simplemente lo siguiente. La diferencia potencial en una resistencia o el voltaje es igual a la resistencia por la corriente que pasa por ella. Tenemos el sí, 7,5. Ahí está. Resistencia es lo que tú quieres. La corriente, 0,5. Ahí está. Por lo tanto, aquí operando, haciendo un esfuerzo mental, el R nos sale ¿cuánto, muchachos? 15 ohmios. Con eso la clave sería la pregunta número 86, la clave la B. Ya, la B. Ahí está. Tenemos acá como dato del problema de que estos dos conductores
están separados una distancia de 60 centímetros. La pregunta es, ¿a qué distancia de este conductor la intensidad del campo magnético será nula? Bueno, si utilizamos nosotros la regla de la mano derecha, tendríamos que el pulgar va en sentido de lo que es la intensidad. Tenemos acá los 4 dedos, por acá entra lo que es el campo magnético, entonces tenemos acá un campo que está ¿qué? Que está ingresando, muy bien, generado por la corriente 1. ¿De acuerdo? Luego tenemos acá entonces la regla de la mano derecha, utilizamos acá el sentido de la corriente, está entonces acá vendría a ser, esto está hacia arriba, dice, según el gráfico está hacia arriba, es de 2i, o sea, es el doble, 2i. Mano derecha entonces, pulgar hacia arriba, por acá entra y por acá estaría ¿qué? Por acá estaría saliendo. Si sale entonces le colocamos ¿qué? Le colocamos un punto. ¿Está bien? Bueno, luego sabemos de que la distancia pues, la distancia es proporcional a la intensidad del campo magnético para que ésta sea nula. Quiere decir que, o sea, acá los módulos tienen que ser iguales para que se pueda anular. Entonces, quiere decir que la intensidad I necesitará una distancia X, que justamente es lo que me están pidiendo. Mientras que la intensidad 2I necesitará ¿qué? Una distancia 2X para que se pueda ¿qué? Para que se pueda anular. Entonces tenemos acá de que 3X es igual a ¿quién? Es igual a 60, por lo tanto, entonces, X, ¿cuánto vendría a ser? X vendría a ser 20 centímetros. Se dice que tienes una onda electromagnética o una radiación, ahí está, que lleva una placa metálica generando fotoelectrones, ahí está. Sabes que esos fotoelectrones salen con tremenda velocidad y tienen asociado ¿qué? Energía cinética. Te piden a ti calcular la máxima, sabiendo que la frecuencia de la onda electromagnética es 8,6 por 10 a la 4. 8,6 por 10, perdón, a la 14, ¿no? Sí, a la 14. ¿Qué? Hertz. Ahí está. También te dan el dato que la frecuencia umbral, o sea, propio del metal, ¿cuánto vale? 5,6 por 10 a la ¿cuánto? A la 14. ¿No? Sí, está bien. 14 Hz. Bueno, acá debería decir frecuencia, ¿no? Frecuencia. Sí, es frecuencia. Ahí está. Me está pidiendo a mí calcule la energía cinética máxima con la que sale el fotoelectrón, teniendo como dato que el H vale, mira, me dan de dato, en clase se dijo que se memoricen, pero en este caso te dan de dato, 6,6 por 10 a la menos 34, unidad joules segundo, ahí está. Entonces, ¿qué aplicamos acá? Lo que ya manejamos, ¿no? Que es la ecuación siguiente, ¿no? Por la conservación de energía sabemos eso. La energía de un fotón que pertenece a la radiación electromagnética es igual a ¿quién? A la función trabajo más la energía cinética. Claro que si él es máximo, él se convierte en umbral. ¿De acuerdo? Si es así, entonces tengo todo, porque sabemos que él y él se calcula de esta manera. H por la frecuencia de la onda electromagnética es igual, por teoría de L, ¿cómo se calcula? H por la frecuencia umbral más ¿cuánto? La energía cinética máxima. Chicos, dime, ¿tienes o no tienes todo? ¿El lo tienes? Sí. ¿El lo tienes? Sí. ¿El H lo tienes? Sí y sí. Entonces solamente es cuestión de operar nada más. Operemos. Vamos. Si hacemos la rapidez de la operación, esto lo llevamos a otro lado, que haría H por la resta de frecuencias de la luz o de la onda electromagnética menos la frecuencia umbral es igual a la energía cinética máxima. L quieres solamente operar. ¿Qué hacemos? Reemplazamos 6,6 por 10 a la menos 34 por la frecuencia de la luz, 8,6 por 10 a la 14. ¿Qué va a hacer? Le vas a restar. ¿Le vas a restar quién?
la frecuencia umbral, 5,6 por 10 a la 14. Te das cuenta que simplemente acá es operar, simplemente operar. Haciendo un esfuerzo mental, sale que la energía cinética máxima es, operando ahí, la clave E, 19,8 por 10 a la menos 20. La clave sería la E. La E.